Veamos ahora algunos ejemplos de acciones y filtros para ver cómo podemos poner en práctica lo que hemos dicho anteriormente. Seguramente conozca ya alguno de ellos, pero vamos a ver los más conocidos, ¿vale? Admin Head es uno de los filtros pues, que más se usa, sobre todo en el desarrollo de plugin, cuando tenemos que hacer nuestra sección en el backend, en lo que es el escritorio de WordPress. De hecho, lo vamos a usar ahora dentro de poco para crear nuestro propio sistema de plugin en el backend. Admin Head es en este caso un filtro o un gancho del tipo acción. Aquí puedes ver un ejemplo de código básico de Admin Head, en lo que vemos que lo único que está haciendo es metiendo un estilo en línea pues en el admin o en el escritorio de WordPress. Otro muy claro, otro ejemplo muy usado que también usaremos a lo largo del curso es el widget init. Este es un gancho pues que se ejecutará la función que nosotros desarrollemos cuando se inicien los widgets, así que es algo interesante para saber en qué momento tendríamos que ejecutar una función pues cuando se estén iniciando los widgets. Otro también ejemplo pues bastante conocido es el Customize Register. ¿Qué es esto del Customize Register? Bueno, seguramente hayas lidiado ya un poco con el customizer de tu tema. Es esto que ves aquí, que cuando tú entras en el personalizador o en el customizer en inglés, pues tienes ciertas opciones que puedes ir cambiando para darle pues otra forma a tu tema. Por ejemplo, puedes cambiarles en vez de el título del sitio, pues puedes ponerle en vez de WordPress Open Webinars y eso lo puedes hacer desde el customizer. Pues con el gancho que hemos hablado, con el gancho Customize Register, puedes hacer estas funciones, este tipo de cosas que, como por ejemplo, pues añadir personalizaciones al personalizador de WordPress. Claro, esto es más del tema o del rango de los temas, pero si tú estás creando un tema base y quieres extenderlo, lo ideal sería que modularizaras e hicieras las extensiones de tu tema en plugins que fueran dependientes de tu tema. Algunas cosas más que podemos hablar, pues ahora hablaremos de filtros. Vamos a ver un ejemplo de código para empezar ya a meternos en el código. Un filtro muy conocido es el filtro de content. Hay muchos otros, ¿verdad? Hay el filtro Ethermore, que es el que se usa pues en el enlace ese que ponemos de leer más cuando acortamos un título o un artículo. El Ethermore es ese enlace que podemos, o esa función que podemos usar, engancharlo a Ethermore y hacer un poco más, ¿no? Si no me habéis entendido por mi inglés, pues podemos buscarlo aquí en el codes Ethermore, ¿vale? Para que veáis de qué gancho estoy hablando, de qué filtro. Vamos a hablar el código de un filtro que podemos poner en práctica y es el filtro de content. Poniendo que tengamos una instalación básica instalada, yo he insertado un poco de contenido de prueba desde el archivo que podéis descargar vosotros mismos también desde wordpresstest.io, ¿vale? Y si descargáis este archivo podéis importar ese contenido de prueba, que es muy útil. Y bueno, teniendo un WordPress básico con el tema 2016 y lo tenemos aquí en local, lo podéis tener como quisierais, vamos a hacer un poco de código sobre un filtro y cómo funcionan los filtros antes de ponernos a desarrollar nuestro propio plugin, ¿vale? Para que vayamos entendiendo la teoría. Si nos vamos al archivo functions.php de nuestro tema, el tema 2016, vamos a añadir algunos detalles a este archivo para empezar a programar un poco. Es buena costumbre siempre pues que pongáis comentarios en vuestro código. Voy a darle un poco de espacio a esto para que veáis el código más arriba. Y vamos a ver aquí un ejemplo del filtro de content, ¿vale? Lo que vamos a hacer en primer lugar es modificar el contenido principal de una entrada o de una página, en este caso va a ser de una entrada, y vamos a insertarle en el pie del contenido enlaces a redes sociales, que es algo que se hace muy comúnmente, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues es muy fácil. En primer lugar necesitamos crear una función de PHP, obviamente, y podemos ponerle pues nuestro prefijo favorito, Open Webinars, o el nombre de vuestra empresa, vuestro nombre personal, Open Webinars, y de qué va la función. Vamos a hacer que algo sea semántico, así que pondremos hacer el contenido social, por ejemplo, y le pasaremos
un parámetro que será de content. Ahora hablaremos de dónde viene ese parámetro. Bien, ahora también hablaremos un poco más adelante de las condicionales que tiene WordPress, pero ya podemos empezar a usarla. Por ejemplo, si is singular, que quiere decir que si es una página única, por lo tanto no funcionará en el loop de WordPress, sino cuando es una página única, y si es dentro del loop, pero no del loop de la lista de correo del feed de WordPress. Ahora lo que vamos a hacer es pues crear una serie de enlaces sociales. Lo vamos a hacer facilito, no nos vamos a meter mucho en historias. Facebook.com, y aquí tenemos Facebook. También pondremos el enlace a Twitter.com. Se me ha olvidado las comillas aquí. Y con esto es suficiente. Cerramos aquí. Vale. Un par de enlaces que vamos a insertar ahora en el contenido, ¿no? Entonces hemos dicho que el contenido vendrá desde el gancho que enganchemos ahora mismo, ¿no? Vamos a cambiar de content para no usar ese. Vamos a poner content a secas. Y será content. Lo que estamos haciendo es concatenando la cadena content, es decir, la que estamos insertando, a una nueva cadena que hemos creado aquí, que es social content, ¿vale? Vamos a meterle aquí un par de saltos de línea para que se vea más claramente. Estupendo. Y ahora viene la magia de los hooks, de los ganchos de WordPress. Tenemos que usar la función más usada en los plugins, es la función add filter. En este caso he puesto add action, que es para los ganchos, para los filtros de acciones. Add filter, y usamos el filtro de content. ¿Qué tenemos que poner como segundo parámetro? Pues el nombre de la función que acabamos de crear. Con esto ya sería suficiente, y si ahora nos vamos, ahora mismo no tenemos nada, ¿no? Pero bueno, vamos a comentar primero todo esto. Y vamos a entrar en este post, por ejemplo, no tenemos nada, pero si descomentamos esto y recargamos, vale, algo ha pasado por aquí, el contenido no lo estamos insertando correctamente. Perdón, no lo estamos devolviendo. Claro, es lo más importante. Ahí lo tenemos. Tenemos los dos enlaces de Facebook y Twitter, ¿vale? Esto es un ejemplo muy sencillito de cómo podemos usar los filtros para modificar el comportamiento de WordPress. Vamos a repasar un poco lo que hemos hecho para que lo entendamos. En primer lugar, tenemos que crear una función personalizada, una función propia de PHP, con lo que queramos hacer. En este caso lo que hemos estado haciendo es crear más contenido, crear una serie de enlaces sociales, y estos enlaces sociales se lo hemos añadido, se lo hemos sumado a todo lo que es el contenido de WordPress, ¿vale? El contenido del post o de la entrada de WordPress. Tras haberlo sumado, devolvemos el contenido. Claro, el return es importante que esté fuera del if, porque si lo pusiéramos dentro y no estuviéramos en isSingular, por ejemplo, es decir, si nos fuéramos al feed, que es donde se listan todas las entradas, pues desaparece el contenido. Entonces es importante que el return, en este caso, en el caso del contenido, no dependa de una sentencia if. Así ya vuelve a estar el contenido, pero aquí sí que es lo que tenemos es los enlaces, ¿no? De hecho, si quitáramos este if, esos enlaces sociales
también aparecerían en el feed de WordPress, ¿vale? Entonces, así podemos ir jugando más bien con cómo queremos mostrar el contenido, etcétera. La segunda parte de este pequeño desarrollo que hemos hecho es utilizar la función addFilter. Vamos a ver la referencia en el códex. La función addFilter admite al menos dos parámetros. El primer parámetro, pues el filtro que vamos a usar, en este caso estamos usando el filtro de content, y la segunda función es, el segundo parámetro es la función que acabamos de crear. También podéis ver cómo addFilter admite muchos otros parámetros, como por ejemplo, un par de parámetros más, como por ejemplo la prioridad. Eso quiere decir que para una misma función que se tiene que ejecutar o para una función que se tiene que ejecutar con el mismo filtro, es decir, si estuviéramos creando otra función de cualquier otro nombre que también la estemos enganchando al content, al filtro de content, qué prioridad tiene una y qué prioridad tiene otra, ¿vale? Y también los argumentos que se aceptan por defecto en esa función, en este caso es 1, pero podemos poner 2 o más. Un detalle interesante, y es que en este caso el filtro está dándonos a nosotros cierta información. Por eso aquí estamos diciendo que el contenido lo íbamos a insertar gracias a que estamos enganchándolo al filtro este. Si nos vamos a la referencia desde content, aquí podemos ver cómo dice que el filtro de content se usa para devolver el contenido desde la base de datos y después imprimirlo en la pantalla, ¿no? Pero también dice que la función del filtro debe retornar el contenido después de que se haya procesado. Entonces, también se entiende de que el filtro de content te está proporcionando el contenido para que hagas lo que quieras con él, pero después es importante que lo devuelvas. Sí o sí, que devuelvas el contenido o modificado o tal como entró. Por eso hemos puesto el return, como hemos dicho antes, al final o fuera del if. Un poco más de detalle sobre los filtros y demás, pues puedes verlo como hemos dicho antes, en el códex de WordPress, en los que tienes pues ejemplos de funciones, como por ejemplo en este de content, pues podemos ver otros ejemplos de funciones para depurar una página o para ponerle iconos a un post, etcétera. Y otros ejemplos de acciones también puedes verlo ahí y lo iremos viendo a lo largo del curso. Pero hay un par de cosas que también tenemos que tener en cuenta, y es que tú puedes eliminar ciertos filtros o añadir tus propios filtros. A lo largo del curso haremos algunos ejemplos, pero por poner un ejemplo, el filtro de content, si abriéramos por ejemplo una instalación de WordPress y buscáramos cuándo se ejecuta el filtro, por ejemplo, aquí tenemos en el a ver si lo encuentro un segundo. En el includes aquí lo tengo. En el include tenemos la función de content, y aquí vemos pues cómo funciona realmente esta función, que lo que está devolviendo es el contenido que está obteniendo del loop o de la query principal. Por eso decíamos también antes que si es la query principal, entonces que se ejecute esa sección. Pues como hemos dicho, podemos eliminar ciertas acciones o ciertos filtros con una función llamada remove filter o remove action, que nos ayudará también a quitar ciertas cosas que no nos gusten del funcionamiento de WordPress en cierto momento o en cierto proyecto, o añadir nuestros propios filtros y nuestras propias funcionalidades.